Buenos días, nuestros queridos suscriptores de Voces de Testing. Hoy estamos en el segundo episodio, muy esperado. Sé que muchas personas nos han estado preguntando de por qué no salía el segundo episodio. Quedamos muchas expectativas con el episodio que hicimos con Nadia. Hoy traemos una invitada especial. Para los nuevos que se están sumando, mi nombre es Fran García. Tengo aquí a quien me acompaña, Leticia Gainza. Somos los hosts de este canal, de este podcast. Y hoy, como les decía, traemos una invitada espectacular. Alguien que ustedes ni se imaginan y que les va a sorprender. Pero es un tema que vamos a tocar muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre la mujer en el 2026, la carrera, liderazgo, cómo se mezcla todo eso con la vida personal. Y creemos que la invitada de hoy cumple todos los requisitos y es la ideal para que nos hable de ese tema. Entonces, nuestra invitada de hoy es Adriana Toche, nuestra querida. ¡Adriana! Adriana, mucho tiempo. Hola. Hoy cambiamos de rol. Sí. Hoy no hago preguntas, hoy me preguntan. No, Hola, chicos. Del lado de la mesa, movimos del lado de la mesa. Sí. Bueno, Adriana, entonces, tú sabes que como nosotros habíamos preparado, todos nuestros invitados van a pasar por una dinámica que hace nuestro podcast, Testeando Ya. Entonces, que para las voces del testing, siempre nos gusta empezar conociendo a la persona detrás del profesional. Entonces, nosotros te vamos a aplicar la misma dinámica, que le llamamos arcoíris, porque tiene de todo. Esta dinámica consiste en unas preguntas con dos posibles opciones. Tú tienes que responder rápido la pregunta con lo primero que te venga a la mente, así, sin pensarlo. Entonces, vamos a conocer a esta voz del testing, Adriana Troche, a través de esta pregunta. Adriana, ¿estás lista? Lista. Adriana Troche, co-engineer, como Fran mencionaba, y además colega nuestra. Entonces, Adriana, primera pregunta. ¿Playa o una película en casa? Una película en casa. ¡Wow! Una canción que no puede faltar en tu playlist ahora mismo. Melendi, cualquiera de Melendi. Di una, Melendi. Tu jardín de granito. El amor es un arte. ¡Wow! ¿Cocinar en casa o pedir delivery? Delivery siempre. Un talento oculto que casi nadie sabe que Adriana Troche tiene. Bailar. ¡Wow! ¿Qué género? Reparto. Reparto. Género desconocido y proceso de reconocimiento propio de las raíces cubanas. Repartera siempre. Pruebas de API o pruebas de UI. Pruebas de API. Windows, Mac o Linux. Mac. Siempre Mac. Hacer un release, ¿un viernes o un lunes? Un viernes es de valientes, así que el lunes. GPT, fíjate que esto está fuerte. GPT, Claude, Gemini o Grok. Esto te va a marcar. Soy Team Claude, siempre. Pero GPT me está sorprendiendo últimamente. Si tu vida fuera una película, ¿qué género sería y cómo la llamarías? Sería género de aventura. Las aventuras de Adriana. Tener que de aquí en adelante vamos a estar ya hablando de esas preguntas relacionadas con la profesión y el tema que traemos hoy. Y bueno, que sea una explosión este episodio. Adriana, ¿qué te motivó llegar a ser un cubano en tu carrera a partir de lo que estudiaste? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Y cuándo llegas a la tecnología, no? Llegué a la tecnología, me gradué hace ya más de 15 años como ingeniera de software. Un poquito antes ya me gustaba todo el tema de la tecnología, las computadoras, cuando aquello, ya saben cómo eran las computadoras. Ya comencé como analista funcional, fue mi primer rol ya después de graduada. Y a QA llegué casi por accidente. Necesitaban un QA, o sea, necesitaban hacer pruebas, ni siquiera necesitaban un QA. Necesitaban probar un software, no había nadie, no había rol de QA, no había nadie que lo probara. Y como yo era la analista, me dijeron, bueno, tú fuiste la analista, pruébalo. Y empecé a probarlo, así dando clic en los botones y que hicieran lo que decía la documentación. Y bueno, después llegó otro proyecto, había que hacer lo mismo. Me gustó lo que estaba haciendo porque estaba validando lo que yo misma había ayudado a construir, ¿verdad? Desde el rol de analista. Y ya fui entrando en el rol, pero ya haciendo cosas como QA, no solamente haciendo clic en los botones, sino ya con técnica, haciendo estrategias de prueba, cómo lo iba a probar. Y bueno, me quedé en ese rol. Ya todos los proyectos empezaron a llegarme y dije, bueno, ya no voy a hacer análisis, voy a quedarme como QA, como tester. Y así fue como empecé en el mundo del QA. Y bueno, hasta hoy. Y bueno, Adriana, luego ya que te incorporas a desarrollarte como profesional de la calidad en el área de tecnología, ¿cuál fue una de las primeras situaciones que tú recuerdas que la percibiste como que era un desafío? Esto es un desafío para mí. Sí, creo que tuve varias situaciones que fueron desafiantes desde que empecé porque no sabía mucho del tema. O sea, lo había dado en la carrera, pero no había hecho QA, no había probado nada. Y pasar de analista funcional a empezar a probar, creo que ese fue el primer desafío. Pero el más grande fue cuando cambié de rol a líder QA.
me tocó ser la líder del equipo, tenía 5 QAs en el equipo y me tocó ser la líder del equipo. Y bueno, fue un reto porque primero dirigir, después nos dieron la tarea de automatizar. Cuando aquello empezaba todo el boom de la automatización de pruebas. Todo el mundo quería automatizar, muchos no sabían ni siquiera lo que era, pero decían, tenemos que automatizar porque las pruebas son más rápidas. Y nos dieron el desafío de que el equipo tenía que automatizar las pruebas. Y bueno, en primera fue grande porque no sabíamos ni siquiera qué herramientas íbamos a usar, ni cómo íbamos a automatizar, no sabíamos nada, había que empezar de cero. Y empezamos de a poco a investigar, a ver qué herramientas habían, cómo lo utilizábamos, cuáles nos servían, hasta que, bueno, nos decidimos por una, empezamos a armar toda aquella suite, y hasta que tuvimos un buen resultado, pero bueno, fue un desafío, para mí de hecho es el que más me ha marcado hasta hoy en mi carrera, porque primero me apasionó por la automatización y fue ese gran paso que di, de QA normal a líder QA y ya con responsabilidad de empezar a automatizar en el equipo y todo lo que eso implicaba. O sea, que tuviste un doble desafío, ser líder y tener que automatizar. Exacto, de cero. De cero en todo, en tecnología, en conocimiento, en liderar el equipo que estaba igual, de cero en todo, y fue una gran prueba, de verdad. Yo quiero hacer una pregunta un poco más que toca una fibra un poco sensible, ¿no? En el mundo de la tecnología, desde la historia, siempre ha predominado el hombre como la referencia, ¿viste? En el rol. El que tú ocuparas ese puesto, ¿no? Que te dieran la asignación a ti de los 5 QA, imagino que ahí estaban, había hombres, había mujeres de los que tenías que dirigir. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la exigencia? ¿Veías que se te exigía mucho por ser tú la que liderara el equipo? ¿Se te dio la confianza, viste el apoyo? ¿O fue todo lo contrario? Y por eso es que el reto es mayor. Bueno, te cuento. En aquel momento creo que no habían QA hombres, todos los QA éramos mujeres. Y ahí el desafío era que reconocieran el rol del QA. Y el momento que percibí como desventaja era que como que nos encasillaban en que el QA eran siempre las mujeres. O sea, no había QA hombre. En ese momento todas las QA éramos mujeres. Como que los hombres eran los que desarrollaban y las mujeres eran las que hacían QA porque no sabían programar. En ese momento ese era el gran... Yo no lo veía como una desventaja, sino que lo veía como un estigma. Como de que el hombre programaba y la mujer era QA. Exacto. Exacto. Sí, pues. Y los programadores decían, no, yo no voy a hacer QA. Eso, y se veía eso es para las mujeres, decían en ese momento. De hecho, hoy sí hay más QA que son hombres, pero cuando yo empecé hace 15 años atrás, todos los QA que yo conocía eran mujeres. Era muy raro ver un QA que fuera hombre, porque existía eso de que el hombre era el que programaba, porque para las mujeres la programación era difícil, eso decían, y que el QA era el que no sabía programar, el que no quería programar y quedaba para pruebas. Entonces, cuando llegó el reto de la automatización, ese fue el gran ¿cómo decirte? El gran salto, de que ya la automatización implicaba escribir código, no solamente hacer clic en un botón, implicaba escribir código y decían, si ustedes son todas mujeres, ahora eso les va a ser súper difícil porque no saben programar, porque a las mujeres no les gusta programar, eso es cosa de hombres. Y ese fue en el momento que me sentí en desventaja porque decía, bueno, si todos piensan que no vamos a poder porque todas somos mujeres y no sabemos programar, porque en la carrera uno da programación, pero realmente cuando trabajas, si te vas por otro rol que no sea programador, no lo aplicas mucho. Entonces el desafío fue ese, empezar a pasar de manual automatizado y demostrar que podíamos hacerlo, porque que éramos mujeres y podíamos hacerlo, que porque éramos mujeres podíamos programar, eso fue un gran desafío. Y me sentí, fue bien difícil porque teníamos todos los ojos estaban puestos en nosotras en ese sentido. No es que no éramos buenas QA, es que no podíamos dar ese salto de automatización porque éramos mujeres y no programábamos. ¿Crees que eso te encasilló, a pesar de tú venir de la carrera de tecnología, ¿no? Te encasilló el que no supiera programar y transmitía ese mismo sentir al resto del equipo tuyo? Las muchachas que trabajaban contigo te decían, no, Adriana, eso no es para nosotros, es muy difícil. Sí, claro. Cuando nos plantearon la situación, todo el mundo gritó, dijeron, no, eso no, ¿qué va? Eso es muy difícil. Y no era que no supiéramos programar, porque, te digo, en la carrera habíamos programado, todos programamos en algún momento cuando estudiamos informática. Lo que pasa es que, bueno, si te dedicas a desarrollar,
te vas un poquito más profundo, pero sí teníamos los conocimientos, o sea, sabíamos lo que era, habíamos programado en algún momento, lo que como te vas por el otro rol de analista, de tester, no lo haces más y como que te desvinculas. Pero después cuando lo retomas, vas recordando y los términos no son nuevos porque los conoces. Y te cuesta menos porque lo que estás es recordando y lo que diste y cómo aplicarlo, empiezas a aplicarlo. Y entonces todas empezaron, no. De hecho, todas las que estábamos en ese momento veníamos de la UCI y todas habíamos dado lo mismo. Y todos dijeron, no, pero a mí no me gusta programar, eso es muy difícil. Le dije, pero si ya lo hicimos, en algún momento lo hicimos, porque nos tocó hacerlo en la carrera, si no, no nos hubiéramos graduado. Ahora lo que tenemos es que retomar, aplicar eso que aprendimos, aplicarlo de verdad, ya no aplicarlo en un ejercicio, en un trabajo práctico, en una tesis, aplicarlo de verdad. Y dar el salto, al final es proponérselo. En aquel momento no había inteligencia artificial, nos tocó estudiar de verdad, casi que volver a la carrera, estudiar programación de nuevo y aplicar otra vez todo eso que habíamos visto en la carrera, pero sí fue un reto bien, bien difícil. Selenium, imagínate, que Selenium es bien pesado, por así decirlo, para empezar. Pero bueno, en aquel momento nos dijeron Selenium, era gratis, era la que estaba en ese momento, y bueno, y por ahí empezamos. No, y agregando, o sea, de lo que comentaba Adriana, también cuando en determinados países, como en el que donde nació Adriana, uno se va forjando con ciertos matices de lo que debe hacer la hembra y lo que debe hacer el varón. Los varones son de las ciencias exactas, la matemática, los cálculos, y las hembras son de las ciencias sociales, lingüística. Entonces, tener que ser mujer y participar de una carrera así, que implicaba ese corte numérico, ingenieril, también suponía un reto incluso de estudiarlo. Y además, cuando llegas a ese escenario, como tener que hacer esa automatización, programar, también supone seguir manteniendo eso de tener que enfrentar, tener que seguir luchando por ser tú y no que te separes por esos sesgos del machismo que nuestras culturas ya tienen por defecto. Eso es de números y todo. Y no es mejor que hagas algo de letras, que seas médico. Digo, a mí no me gusta la medicina, yo veo sangre y me desmayo. A mí no me gustan las letras porque, sí, a mí no me gustan las letras porque no tengo paciencia para estar leyendo 3 horas un libro. Me siento, leo un ratico y paso a hacer otra cosa. No me gusta estar tanto tiempo haciendo lo mismo. Nuestra cultura siempre se marcó esa diferencia, ¿no? Y es lo que tú dices, bueno, las muchachas que iban entrando en las carreras, ¿y por qué no te vas por la parte de, no sé, medicina o docencia, cosas así, y deja la tecnología, todo el tema de arquitectura no tanto, pero sí ingeniería, déjalo para los varones. Sí, así mismo. Pregunta fuerte. En tu historia, sí, en las vivencias que has tenido, ¿has sentido discriminación de género? Si tú deseas contestarla, es sensible la pregunta, pero si deseas contestarla, la contestas. Si no, seguimos, no, pero es fuerte. Te lo digo porque traigo a cotación esa pregunta. ¿Por qué razón? Porque hace poquito vi una película en Netflix que me marcó mucho. Se llama Talentos Ocultos. Lo que trata la película es el lanzamiento que están haciendo, ¿viste? De las cápsulas espaciales. Pero después querían recuperar las cápsulas porque la inversión era muy alta. Entonces, tenían en el mismo edificio de la NASA, fíjate, tenían a las mujeres de color excluidas a un lugar, podían usar las cafeteras, no podían ir al baño, que iban las mismas personas que trabajaban ahí, tenían que ir a otro lugar. Y hay una muchacha en particular que, por su conocimiento, su preparación, sí la ponen en el grupo de todos los hombres blancos que habían, pero eran todos hombres, haciendo el análisis del cálculo, y nadie daba con el número exacto para que llegara a la cápsula y se pudiera recuperar. Y ella fue la que lo hizo. Después no la querían dejar entrar. Exacto, no la dejaban entrar a las juntas para exponer eso y quería que se lo transmitiera a otra persona. Y es por eso que le traigo a colación esta pregunta de Adriana. Es una pregunta fuerte, pero bueno, creo que hay que sacarlas a la luz en algún momento, ¿no? Sí, no, la verdad, creo que lo que más, sobre ese tema, lo que más siempre me ha molestado incluso, es lo que les decía antes, ese encasillar a que el hombre es el que programa y la mujer es la que trabaja en los otros roles de analista, de gestión, como que eres mujer y no puedes programar. Como que eres mujer y para ti es mejor que tomes roles de llevar una reunión, de hacer un levantamiento, de hacer pruebas, porque la programación es muy difícil para ti por ser mujer. Eso a mí siempre me ha molestado, es uno de los temas que en esta profesión siempre me ha molestado, porque incluso hoy que han cambiado un poco las cosas, que ya hay más roles de hombres, o sea, hay más hombres en esos roles de gestión, no tanto de programación, todavía hay muchas empresas y muchas personas que siguen diciendo lo mismo. Que si eres mujer, a programar no. A ti no te voy a poner a programar. A ti te voy a poner a hacer gestión, a hacer análisis, a hacer QA. Y en una de las primeras empresas que trabajé hace un tiempo atrás, se veía mucho eso. Siempre decían las muchachas de calidad. Y era como que trabajábamos ahí, estábamos ahí, pero no éramos parte del equipo. Éramos como
siempre decía, no, si incluso me llegaban comentarios de los hombres que programaban, decían, ay no, yo me voy a cambiar a Calera porque Calera no hace nada y le pagan bastante. Así decían, incluso nos decían a nosotros, lo decían en forma de chiste, pero a mí me molestaba. Y yo decía, pero ¿cómo tú vas a decir que yo no hago nada si yo me paso el día mirándote para atrás todo lo que tú programas mal? Y eso me molestaba muchísimo. Y te digo, en esa empresa fue que lo viví más, más así, más fuerte. Más marcado, sí. Sí, ya después en las otras empresas que he trabajado no he tenido o sea, no me han hecho ese tipo de comentarios y sí he visto que siempre son más los hombres son más los que programan y los roles de gestión los llevan las mujeres. Ahora actualmente ha cambiado un poquito, pero sí lo seguí viendo después y en esa empresa mucho más. De hecho, en esa empresa casi ninguna mujer programaba, una o dos, muy poquitas. Todas las mujeres eran las que hacían los otros roles de gestión, las que llevaban las reuniones, iban a los clientes. Y los programadores siempre decían eso. Decían, no, cuando se hacía un chiste, el chiste era ese. Yo me voy a cambiar a Cuba porque Cuba no hace nada y le pagan bastante. Y a mí eso me molestaba y yo nunca me quedaba callado. Yo siempre se los decía. Y a ese chiste nunca les reí la gracia. Siempre saltaba y les decía, no, estás equivocado. Porque si nosotras no estuviéramos acá, ustedes no entregaran sus productos, no tuvieran clientes porque hacen mal el desarrollo. Les encontramos muchísimos errores que tú como programador senior no deberías tener. Y si ustedes entregan así a los clientes le hubieran cancelado muchísimo trabajo a lo que ustedes hacen. Entonces, mi trabajo sí vale y sí me merezco el sueldo que tengo. Incluso, yo me molestaba muchísimo por eso. Y a mí, de hecho, un día se los dije, si van a hacer ese chiste delante de mí, no lo hagan porque no me gusta. Y siempre les puse ese freno y nunca lo permití. Y creo que esa fueron una de las experiencias que en ese tema de discriminación por ser mujer fueron las que más me afectaron siempre. Es que yo sí voy a hacer una pequeña anécdota, porque yo sí vivencié una situación de discriminación también, pero muy, muy directa. Llego a trabajar en una empresa, me encuentro con una serie de procesos, tickets que había que hacer, que había que agarrar, o sea, había varios grupos, 3 grupos de QA, entonces había que hacer tickets y cuando tú hacías el ticket te dabas cuenta de que estabas haciendo, por ejemplo, un debugging de una herramienta gratis en automatización que además, desde que yo empecé a tropezar con la herramienta, me di cuenta que estaba súper monolítica. Entre otras cosas, ya yo dije, esto hay que refactorizar, no se apreciaba ni la más mínima referencia a un principio SOLID, no había un single responsibility, nada, había una mezcla terrible. Y yo me reúno con el staff, entre otras cosas, le comento que además del trabajo de los tickets, ¿qué pasa? Que empiezo a hacer un debugging, me encuentro unos errores, resulta de que ese error se había salido en otro ticket, pero no había cómo hacer esa trazabilidad. Entonces estamos haciendo retrabajo. Y eso va contra el presupuesto y una serie de cosas, entre otras. Y le comento de que había muchas dificultades, pero que tenía que ver con que no había procedimientos. Era necesario procedimentar y estandarizar. No, porque beneficiaba el trabajo, ayudaba a auditar, entre una serie de cosas, e incluso había que empezar a distribuir tareas para el refactor, etcétera. Y le menciono el SOLID, y SOLID, me pregunta SOLID, yo no, SOLID es single, después le pongo a explicar. Luego, él me dijo, sí, después vemos cómo hacemos eso. Eso se quedó ahí. Yo vuelvo a decirle, porque nos encontramos con otro ticket, otra situación de una falla de un pipeline con Jenkins. Tenía que ver con precisamente algo que ya había pasado antes, pero había pasado 2 veces antes y no sabía, en fin. Le vuelvo a insistir, mira, tenemos que crear procedimiento, tenemos que, etcétera, etcétera. Yo vengo con toda una formación de la norma ISO, no sé qué. Y, bueno, sí, después, un día, cuando terminamos una reunión, él me dijo, no, Leticia, quiero que te quedes, que necesito hablar contigo. Y yo, bueno, sí, nos quedamos y me dice, mira, yo quería comentarte algo porque a lo mejor yo no me he mostrado un poco como que era empático, creo que fue la palabra que usó, no recuerdo bien. Y te quiero decir, yo, o sea, por eso digo blanco y negro, que espero que me vas a hablar algo de las cosas de trabajo y me dice, mira, yo quiero decirte que yo sé que tú eres mujer y a veces ustedes tienen el periodo y yo sé que cuando tienen el periodo, tú te ríes, pero tú no sabes cómo yo estaba allí. Imagino. No, pero en ese momento. Me río no por lo que te dijo, me río por lo que me estoy imaginando en ti en ese momento. O sea, me dice, ustedes tienen el periodo y yo sé que a veces cuando las mujeres tienen el periodo, tienen cambio de humor y a veces tienen algunas cosas. Y bueno, te comento que si esa situación se da y te sientes mal, me pides autorización y puede que no venga, o sea, te tomas el día. Yo me quedé así, ¿no? Como que, guarda, y no voy a decirla para no banear, ¿no? Guarda, y yo no sabía qué decirle. De hecho, yo pensé en preguntarle, ¿usted le da el periodo? Porque no entendía, pensé que ya estábamos hablando del periodo y que vamos a intercambiar cómo abordar el periodo. No sé, yo me bloqueé. Luego me dice un compañero, termina la reunión, después me escribe un colega por privado y le digo, ¿tú sabes que tuve esta situación? Porque le estaba hablando de un proceso también para mejorar con él. Me dijo, mira, Leticia,
así. No sigas insistiendo o no sigas comentando, no sigas proponiendo mejoras sobre los procesos, no estés hablando más de esto, no lo hagas más, pero te lo digo en buena, porque a él no le agrada trabajar con mujeres. Ya otras veces he hecho comentarios como que las mujeres siempre están viendo detalles, siempre están en lo más mínimo. O sea, yo lo que iba era a tratar de hacer las cosas mejores. Me dice, y se lo digo a mi colega me dijo, mira, Leticia, concéntrate en hacer el ticket, cobra tu salario y sigue, que la empresa no es tuya. Eso para mí fue demasiado porque yo no lo procesé. Todavía yo lo cuento después conversando de lo que me dice mi colega y me dice, Leticia, eso es discriminación de género. Al yo ver la cosa en blanco y negro, yo no percibo eso. Y luego fui entendiendo, exacto, fui aprendiendo a detectar que sí hay actitudes de discriminación, que sí hay cosas de género, pero sí pasa. Y a mí me pasó y yo. Ese es el típico tipo que siente que la mujer es para la cocina, lavar y planchar. Chao. Y sí, y aguantar dolores de periodo. Es eso. Entonces, pero bueno, ya. Eres mamá. Nosotros sabemos que eres mamá, pero la comunidad no lo sabe. Eres mamá. Sí. Cuéntame un poquito de tus niños. Soy mamá de tres niños. Tengo una nena de 14 y 2 niños, uno de 10 y uno de 3. Es un reto. ¿Cómo se organiza tu día entre el trabajo, la familia, educar y además seguir aprendiendo? Porque nosotros sabemos, tú trabajas en conjunto con la academia, educando y formando otro grupo en la ruta de transformación, sobre todo como instructora, y en conjunto con Fran, pero además manejas un blog de calidad sin humo, pero además te actualizas en las redes de LinkedIn, pero además estás aquí haciendo un podcast, que sea, ¿cómo lo haces? Sí, eso sí es un reto, eso sí es un desafío. Yo creo que ser mamá y seguir siendo profesional es el mayor desafío que puede tener una mujer. Y no solo por ser mujer, sino porque cuando eres madre siempre tienes ese sentimiento de querer estar con tus hijos, de querer estar con tu familia, de la protección que necesitan tus hijos, de estar siempre pendiente a todo lo que necesitan. Y a veces sientes que tienes que dejar de lado tu vida profesional porque no te da el tiempo. Por eso ser mamá y ser profesional es un desafío enorme. Y bueno, para mí, con 3 niños, es bastante apretada mi agenda. bien apretada. Siempre trato de estar presente con ellos, de estar en su vida, sin dejar de hacer lo que me gusta, porque a mí mi profesión me gusta. Yo trabajo por dinero, evidentemente todos lo hacemos, pero a mí me gusta mi trabajo. Yo disfruto lo que hago. También con los niños, estar con mi esposo, con la familia, también también me gusta, también lo disfruto porque es la familia, ¿no? Y es la vida de uno. Pero en cuanto a mi día, bueno, me levanto muy temprano. Es muy difícil para mí levantarme muy temprano, pero si no comienzo temprano el día, no me da el día. Entonces, tengo que dejar a los niños en la escuela, trabajo, aprovecho todo el día, el tiempo que ellos están en la escuela, aprovecho todo ese tiempo para adelantar las cosas del trabajo y de la casa, incluso cocinar. Tengo que cocinar. ¿Adriana cocinar o delivery? Nunca cocinar. Sí. Pero me toca cocinar. Entonces no puedo estar con el delivery todos los días y tengo que cocinar. No me gusta cocinar, odio la cocina, pero cocino bien. Ya cuando llegan de la escuela, entonces como que me comparto un poco. Sigo trabajando, pero me siento con ellos. En el sofá, agarro mi laptop, me siento en el sofá y trabajo y juego con los niños y hago la tarea con los niños. Y así hasta que ya ellos se duermen y me quedo un ratico más terminando si me quedo algún pendiente, si quiero hacer algo del blog o si quiero hacer algo de la academia. Y así, siempre hay todo el día para todo, pero hay que hacerlo todo. Adriana tiene una mesita con ruedita y la lactoba con ella, la acompaña. No, yo me encargué de tener un buen sofá. Mi sofá es espectacular. Porque cuando los niños no están en la casa, yo trabajo acá en la oficina, cómoda, con mis monitores, pero cuando los niños llegan, yo tengo que estar con la laptop en mi sofá, que tiene que ser cómodo porque si no, no me da la espalda. Entonces, me siento en el sofá con la laptop, mi niño chiquito riega todos sus juguetes arriba del sofá también. Y así trabajo. Escribo con una mano, con la otra tengo al niño aquí, o si no, estoy jugando con él. Y si hay alguien multitask, pongan el cuño que soy yo. De verdad estoy representando y es imposible, es beber un anime. Sí. Tienes 3 niños, pero son 3 generaciones diferentes y son de años diferentes. Tu esposo también es del mundo de la tecnología, así que la niña, que es la más grande, desde que nació, evolucionó, ¿no? En estos 13 años ha venido viendo lo que usted trabaja en la tecnología. Te hago la pregunta por qué razón. Porque, por ejemplo, mi mamá es doctora, ¿no? Y siempre nos inculcó a mí y a mi hermana el que fuéramos, ¿viste? Doctores, que buscáramos esa profesión. A mí no me gustaba la medicina y me fui para la de tecnología. En el caso tuyo, que tienes 3, ¿cómo te repartiste? Para ver si alguno de los 3 toma la decisión de seguir los pasos de ustedes. De hecho, lo estoy viviendo ahora porque ya mi niño tiene 14 años, entonces en la escuela ya le están como diciendo que tienen que escoger, ir pensando en qué carrera van a estudiar. En la escuela donde ellos están es un colegio técnico, entonces tienen 3
como 3 especialidades de contabilidad, informática y algo así, entonces les están diciendo que tienen que como que especializarse en una para que les vaya, irse preparando para cuando lleguen ya a elegir carrera y tal. Y evidentemente la niña se fue por la informática. Ella siempre nos pregunta, o sea, ella ve lo que nosotros hacemos y como que le gusta, ella también tiene su computadora y le gusta estar en la computadora. Y me pregunta, mamá, ¿qué tú haces? Yo sé que tú eres informática, pero ¿qué tú haces? Y yo le explico, ¿no? Y a mi esposo también, ella le dice, bueno, y tú también eres informático, pero tú no haces lo mismo que mi mamá. Entonces, él le explica. Y a ella le gusta, y ella me dice, yo quiero ser informática, pero no sé qué voy a hacer dentro de la informática. Y yo le digo, bueno, primero tienes que estudiar informática, o sea, la carrera es informática, después te especializas. Pero a ella le gusta mucho dibujar, ella dibuja muy lindo. Y nosotros siempre le decimos, aprovecha ese arte que tienes para dibujar. Y en la informática puede ser diseñadora, puede ser front-end, para que tengas los dos mundos, ¿no? Y entonces ella dice, ay, y le explicamos lo que se puede hacer y dice, ay, qué bien. Entonces ella quiere ser informática, pero eso es ahora con 14 años, vamos a ver de aquí unos añitos más si se mantiene. Entonces el niño del medio, Alejandro lo pone le dice que le ha enseñado cosas de programación, de cómo se programa, le ha enseñado programitas, y él dice que también quiere ser informático, pero ese todavía está indeciso en si quiere ser informático, si quiere ser gamer, si quiere ser streamer o youtuber. Por eso la pregunta, porque son generaciones diferentes, le ha tocado vivir cosas distintas, ¿viste? La niña se viene viendo desde el tiempo que no ha visto. Ya ella lo tiene un poquito más claro. Claro. Ya ella lo tiene un poquito más claro. Por lo menos no te mamá, quiero ser una IA. Quiero ser una IA. No, pero ahorita. No, el otro día. No, que no pase, no. El otro día yo estaba hablando con el niño de una tarea que tenía que hacer de matemática, un trabajo. Y me dice, mamá, ayúdame. Y le digo, ay, Dylan, por favor, pregunta a Alejandro. Yo digo, ve con Sofía. Y dice, claro, Sofía hace su trabajo sola porque ella tiene ChatGPT. Me dice el niño. Y le dice la hermana, Dylan, cuando yo tenía tu edad, yo no tenía ChatGPT. Y yo hacía mis trabajos sola. Las generaciones, lo que yo digo, como las generaciones son diferentes y le ha tocado vivir momentos distintos. Es increíble. Y así, o sea, aquí en la casa, bueno, es imposible que los niños no sepan de tecnología, no, porque nos ven a nosotros, entonces ellos quieren hacer lo mismo que nosotros. El niño chiquito, cuando yo me siento en el sofá a trabajar con la laptop, él me pide mi tablet, que mi tablet tiene tiene el teclado y se pone así como una computadora, y yo se la pongo en las piernas igual que yo, y él se sienta a ver sus muñequitos ahí en el tablet al lado de mí, y hace así con los deditos como si estuviera escribiendo. Saben lo que nosotros hacemos, le hemos explicado, porque les da curiosidad, porque es como que los dos son informáticos, pero no hacen lo mismo. Y siempre les explicamos en qué se diferencian, porque Ale hace una cosa y yo hago otra. ¿Cómo te puedes mantener actualizada y preparándote? Hay quienes escuchan música para trabajar. Yo pongo YouTube para trabajar y pongo los canales que yo sigo de tecnología. Así hago, o sea, siempre estoy siempre enfocada en mi trabajo, centrada en no quedarme con lo que hago nada más. Que yo sé que ahora la tecnología avanza muy rápido, todos los días sale algo nuevo y hay que mantenerse enfocada en eso. Sigo podcasts de personas que hablan sobre los avances tecnológicos y todo eso. Me entretiene en el trabajo y aprendo. Creo que ese es mi método, y siempre atenta cuando sale algo que me interesa, lo anoto y después me pongo, en cuanto tengo un momento, lo busco, lo investigo, a lo mejor es un tema para mi blog y lo desarrollo. Eso casi siempre lo hago después que los niños se duermen, que tengo la casa en calma. Ese momento, ya tarde en la noche, es el momento en que como que me pongo creativa y hago todas esas cosas me actualizo, estudio un poquito, escribo para mi blog y así. Cuando te toca un release, viste que nosotros en este mundo complicado que tenemos, no hay hora ni fecha en el calendario. Cuando toca, la familia te apoya. ¿Cómo tú ves ese momento de tensión? Porque es el estrés del trabajo, que las cosas tienen que salir, una entrega, producción, etcétera, y por detrás todo lo que embarca ser mamá y bueno, y tener 3 niños. ¿Cómo se arregla ahí? Mi familia es maravillosa. Mi esposo me apoya muchísimo en es que como los dos estamos en este mundo, sabemos lo que implican ese tipo de responsabilidad y entendemos la importancia de lo que hacemos. Entonces, cuando a mí me toca ese momento, él se hace cargo de la casa, de los niños, les dice, dejen a mamá tranquila que está trabajando. Y bueno, y lo mismo al contrario, cuando yo veo que él está en un momento así, de ese tipo, igual con los niños, la casa, los niños, pero como que nos repartimos esa responsabilidad. Y mi hija mayor es la que también me ayuda muchísimo con los hermanos. Cuando yo tengo esos momentos que tengo que estar concentrada, ella entretiene a sus hermanos, le cocina, ella entretiene a los niños, los cuida, y sí me apoya muchísimo en eso, con eso, y creo que esa es una de las cosas por las que puedo seguir haciendo lo que hago, porque tengo ese apoyo. O sea, somos una familia grande, pero nos apoyamos muchísimo, tanto Ale y yo,
en el tema de compartir las responsabilidades de la casa y de padres. Y la niña mayor, que es mi superhéroe, ella me ayuda muchísimo con sus hermanos, sobre todo con el chiquito, porque bueno, ya el del medio es más grande, pero el chiquitico de 3 años siempre hay que estarlo mirando, hay que entretenerlo para que no llore, y ella me ayuda muchísimo con eso. Yo me imagino que también la vida no los pone a que un release le toca esta semana a uno, el otro release le toca al otro. Hay veces que han tenido que coincidir y ahí es donde ella se pone la capa, ¿no? De superhéroe. Ahí Exacto. 70 pedazos para mantener Exacto. todo. Mantener todo. A mí me suena mucho desde chiquito, ¿no? Y el otro día en la radio, yo pongo la radio en el auto cuando voy en la ruta y escuchaba que una misma mujer dijo, no, porque detrás de un gran hombre siempre hay una mujer. Y esa frase yo siento que tiene que ser en ambos sentidos. Detrás de una gran mujer, ¿verdad que sí? Hombre, porque si no, no funciona. Claro. No puede ser de un solo lado, ¿entiendes? Pero siempre históricamente se ha dicho así. Pero al revés nunca se ha dicho. No. Pero yo no lo he escuchado. No, y es verdad que tiene que ser mutuo porque en el caso de nosotros da la casualidad que los dos somos informáticos, trabajamos acá a remoto en la casa, trabajamos juntos, pero cuando no tienen la misma profesión, también es un reto, porque independientemente de que son diferentes profesiones, que muchas veces no conocen mucho de la profesión uno del otro, tienen que ayudarse porque el apoyo tiene que ser de lado y lado, no solamente que la mujer apoye al hombre, no, el hombre también tiene que apoyar a la mujer, porque si no, o sea, la mujer también trabaja igual de duro que el hombre, tenemos responsabilidades. Esto viene de la época de las cavernas. Fíjate, si nos remontamos atrás, ¿cuál era el error que tenía el hombre? Salir a cazar, ¿sí? Pelearse con los animales grandes, y la mujer era la que se encargaba de recolectar, buscar. Pero ese síntoma de ser muy detallista viene de ese tiempo porque, no sé, agarrabas una fruta que pudiera ser venenosa y la llevabas a la casa y mataba a todo el mundo. O sea, había que ser muy detallista en ese... Y eso no se cuenta en la historia, ¿viste? Siempre hablan de que el hombre era el que salía en grupo y mataba a un mamú y lo traía a la casa. La historia nos revela, pero también el concepto que fue armándose a lo largo de los años desde la evolución. Exacto. Aquel que tuviera más fuerza física, porque sometía a aquello que representaba el peligro, que eran los animales, etcétera, era el ser más fuerte. Entonces, los hombres, que era la condición física corporal de un hombre, portaba esa cualidad de ser más fuerte, y el más fuerte que podía enfrentar al peligro es el más fuerte. Entonces, la mujer no necesariamente era y tenía que hacer esas otras tareas más débiles, pero es lo que decía Diana, buscar ese equilibrio. Ya hoy, a pesar de que ese instinto natural, que no es solamente natural porque es una preservación de la especie, lo tiene hombre y mujer, pero no es solamente el instinto, sino también estamos transversalizados por esa cultura de la humanidad. Claro. Y nosotras tenemos, nosotras, hablando de manera muy general, porque voy a hablar general, pero con toda la ley, porque uno dice, no siempre las mujeres, las madres, no todas son iguales. Sí, claro, sí, pero la mayoría. Vamos a hablar de la mayoría. ¿Por qué? Porque está transversalizado por cultura. Entonces, las mujeres sienten que deben hacer eso, que deben ser más sobreprotectoras, que deben, y como que se adjudican, se autorresponsabilizan. La tarea, aunque tengan un hombre al lado, un padre que también desempeña un rol muy activo de cuidado y protección de los hijos, igual que una madre, eso no tiene que ver, pero la madre siente que tiene que, se autoagrega esa responsabilidad. Yo veo con mi esposa en mi casa, nosotros somos 3, se lo digo siempre a mi niño. Hemos vivido solo, no tenemos apoyo. Y esa compenetración entre el hombre y la mujer para repartirse las tareas, y lo mismo sea protector yo, o sea protectora ella, o hacer alguna tarea física que la tenga que hacer yo, pero yo no estoy, o estoy haciendo, por ejemplo, dando clases, o en esto mismo que estamos haciendo nosotros de la academia. Ella lo hace y no espera que yo termine porque el rol mío es el que lo tiene que hacer. Claro. Entonces, ahí es donde yo digo que siempre tiene que haber de ambos lados el reconocimiento. Y como estamos en era de IA, por supuesto que esto no se iba a dejar de tocar, está de más, pero además nosotros sabemos cómo es tu trabajo con la IA, pero es importante comentarlo aquí y exponerlo como parte de lo que se transmite en este podcast desde una voz del testing como la tuya. Entonces, hoy, en contexto de IA, ¿en qué tareas de calidad, de aseguramiento, de testing, de la que tú realizas, estás aplicando inteligencia artificial y cómo sientes que esas aplicaciones de la IA en tu quehacer han impactado en tu performance? ¿Cómo ha cambiado? Yo como QA, la utilizo muchísimo en mi día a día. De hecho, tengo todo un flujo de trabajo junto con la IA, ¿no? Ayuda a hacerlo más rápido. De hecho, si en estos tiempos no lo haces, te quedas atrás, porque no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías hace 3 años atrás, cuando todo el mundo hoy utiliza la IA. Digo, los programadores, todos en el proyecto lo utilizan, entonces si eres QA y lo haces y lo sigues haciendo como antes, te vas a quedar atrás. Entonces tienes que aplicarla. Y yo lo utilizo mucho para probar más rápido, para probar mejor, para abarcar más, sobre todo. Si antes yo probaba una funcionalidad en una semana, ahora la pruebo en 2 días con la IA, ¿verdad? Y sí he logrado hacer un flujo de QA completo con agentes y todo eso. Y sí ha mejorado muchísimo mi trabajo. Incluso me ayuda a poder hacer más. O sea, ahora trabajo, investigo, doy clases. Antes no podía hacerlo
porque me demoraba mucho más tiempo probando una funcionalidad, entonces me dejaba poco tiempo para otras cosas. Ahora con la IA, bueno, puedo abarcar más, puedo trabajar más rápido, puedo hacerlo mejor, porque la IA indiscutiblemente nos mejora mucho el trabajo. O sea, lo que nosotros sabemos hacer, lo que veníamos haciendo hace 10 años atrás, la IA nos ayuda a hacerlo más rápido y a hacerlo mejor. Con toda esta evolución, viste, todo lo que tú haces, ellos me imagino que también ven que tú haces el podcast, también ven que das clases, que tienes tu blog, sí que estás en las redes, que no es solo el rol de mamá o sentada detrás de una computadora sin exponerte al mundo. Ya tú, es decir, te estás dando a conocer personas de diferentes países, porque Testeando ya tiene, es decir, está en varios países. ¿Cómo tú crees o cómo tú quieres que te recuerden tus hijos de cuando hablan de su mamá en algún momento, cómo tú quieres que te vean? Sí, claro, claro. Yo creo que una de las razones por la que hago todo lo que hago es porque quiero que mis hijos se sientan orgullosos de su mamá, que hablen de su mamá con orgullo y digan, ay, esta es mi mamá, ¿ya? Y creo que por eso me doy un poquito más a conocer, porque incluso yo a ellos les enseño mi blog, la niña lee mi blog, mi mamá lee mi blog, y entonces... Yo leo tu blog, yo leo ¿sí? tu blog. Todos leemos tu blog. Es como que dicen, ay, esta es mi mamá. Y eso es lo que yo quiero que ellos les quede, que hablen de su mamá con orgullo. Porque no solamente por ser reconocida, ¿no? Sino por ser algo que aporta a la sociedad. Cuando yo les digo, no, yo trabajé en este proyecto, que hace esto, no sé, algo de estos proyectos relevantes, viste que a veces trabajamos en proyectos que son relevantes y nos sentimos orgullosos. Sí, sí. Y yo les digo, mira, yo trabajé en este proyecto que hace, y ellos se quedan así como, wow, esa es mi mamá. Sí, y yo quiero que ellos recuerden siempre eso, que se sientan orgullosos y además que yo sea su ejemplo a seguir, que cuando ellos ya sean más grandes, que sean como yo, que no se queden en el voy a trabajar porque me pagan y trabajo 8 horas y ya está, llego a mi casa y se me olvida, no. Yo quiero que tengan ese orgullo de ser quienes son, de su rol, no importa cuál sea, si son informáticos o no, no importa, el que sean, que sientan orgullo de lo que hacen, que trabajen porque les gusta su trabajo y que no se queden en el trabajo de 8 a 5, que investiguen, que sean personas que yo diga, ay, esta es Dariana y se digan, Dariana es una personalidad. Y creo que por eso es más por lo que hago. Porque mis hijos sientan ese orgullo de mí. ¿Te imaginas que trabajes en un juego, que sea QA en un juego? Su hijo que quiere ser gamer. ¿Tú te imaginas, Adriana? Sí. Sí, por ejemplo, en este programa que hemos tocado todo lo que significa ser mujer dentro de un rol de profesional de tecnología. Entonces, si una QA, una joven, una mujer QA junior que recién se está formando o que terminó un proceso educativo y va a entrar al escenario laboral, te dijera, por ejemplo, o si pudiéramos decirle a esa QA junior, que piensa, me preocupa ser madre y que esto pueda frenar mi carrera, porque al ser mujer pues, tengo esa posibilidad de ser madre. ¿Qué mensaje tú le transmitirías a esa QA, a esa tester? Y que, además de ese mensaje directo, ¿qué 3 acciones o consejos, 3 tips que crees que debe darle a esa profesional que además podría ser madre? Primero que le diría es, no tengas miedo de ser mamá. O sea, como mujer creo que esa es una de las cosas más maravillosas que le pueden pasar a una mujer en la vida, ser mamá. Y no creo ni que los hijos te frenan tu carrera, ni que los hijos son un impedimento para tú ser una gran profesional. Al contrario, creo todo lo contrario. Los hijos primero te dan una razón más por la que luchar. Te dan otra razón por demostrar, por ser un ejemplo para ellos a seguir, como te decía ahora. Y no tienen por qué ser un freno. Sí es cierto que ser madre te cambia la vida completamente. Esto es totalmente cierto, la vida te da un giro de 360 grados. Pero no tienes que verlo como un freno, sino tienes que verlo como una razón más para desarrollarte y para ser una gran profesional. ¿Y qué les diría? Lo primero, no tengan miedo. Segundo, los hijos no te frenan. A veces decimos, no, los hijos me frenan. No, a veces el freno eres tú mismo, que piensas que no vas a poder y sí se puede. Sí se puede. Yo que tengo 3 niños te digo que sí se puede. Y lo tercero, nunca dejes de querer aprender. Yo creo que el mayor freno es ese. Cuando tú crees que lo sabes todo y dices, terminé porque ya me lo sé todo. No. Tengas hijos o no tengas hijos, nunca dejar de querer aprender es lo que te hace avanzar. Si no tienes eso en mente, no te quedas estancado, sea que tengas o no tengas hijos. Entonces, si eres joven, si vas a ser mamá o si tienes planeado hacerlo y no te decides porque no quieres dejar de avanzar en tu carrera, te digo que para nada. No tengas miedo, los hijos te dan incluso más fuerza de la que ya tienes para avanzar. Y aparte es muy lindo tener hijos. Maravilloso. Pero a veces te vuelven locas, pero es lo mejor que te puede pasar. Eso también, entre paréntesis, no Sí. dejes, sigue, avanza, te motivas, pero te pueden volver loca. Sí, Es que es bueno saber todo lo que puedes esperar. No. Eso está implícito. Los hijos llegan un momento que te vuelven loca, que no sabes qué hacer con ellos, que quieres a veces yo quiero agarrar a los 3 y amarrarlos con una soga, ¿sí?
y decirles no se muevan de ahí. Pero es un protección- ratico, después se me pasa. Por protección de privacidad, no tenemos a uno de los hijos de Adriana aquí sentada con ella en la silla, porque hemos tenido reuniones y ha Pero estado lo el niño ahí sentimos. sentado. Sí, Lo Pero sentimos. lo sentimos de fondo, pero lo sentimos. Si no tuviéramos ese niño aquí, Ya estuvieran los tres sentados ahí. sí. tuviera Fuera con todos. ese cuarto posible Y asomándose. Si ahora mismo tú te encontraras una máquina del tiempo y viajaras al pasado, y te la Adriana esa que empezó como cubana, que tenía un poco de miedo, que cómo arranco, pues tú venías de la carrera de tecnología y tu enfoque era cuando terminaba, bueno, voy a ser desarrolladora, me voy a ir por algunas especialidades, y te fuiste inclinando al mundo del Cuba porque, bueno, la misma vida te llevó, ¿no? En ese momento, viste, ese primer temor que tú tenías, porque la responsabilidad de Cuba no es probar y ya. Tú tienes que dar el ok a algo que se va a ir a un cliente final y es el que va a decir si de verdad funciona bien lo que están haciendo o no. En ese momento de tensión, si tú llegaras, viste, en el momento ese que tú estabas más tensa, llega la Adriana de ahora, del futuro, ¿qué le dirías? Adelante sin miedo. Así mismo le diría. Sí, Le diría, oye, así mismo le diría, oye, para adelante sin miedo. Confiada. Echando para atrás todos estos años, yo nunca me imaginé que iba a... o sea, aquí iba a estar donde estoy. Yo siempre me imaginé trabajando normal, de 8 a 5, mi trabajo, me gustaba mi trabajo, pero en este tiempo a mí te digo que yo me he enamorado del mundo de la calidad de software. No solamente en mi trabajo, sino todo lo que hay a su alrededor. Por eso tengo mi blog, por eso me gusta enseñar, porque quiero que las personas se apasionen, así como me he apasionado yo con este mundo, porque de verdad creo que si ahora mismo yo tuviera que elegir otro trabajo, no sé, no elegiría ninguno, porque a mí me gusta lo que hago. ninguno, Adriana, ninguno para no trabajar. No. Bueno, si me gano la lotería, quizás. De hecho, ahora mismo yo te digo que si me gano la lotería, yo sigo trabajando. Aunque la gente diga, no, esta está loca. Pero a mí me gusta lo que hago, más allá de ganar dinero para mantener a mi familia, pues a mí me gusta lo que yo hago. A mí me gusta hacer, a veces incluso yo los fines de semana me siento en el sofá no sé, a ver televisión porque uno necesita desconectar. Y yo me siento que no estoy siendo útil. Me siento que, me digo, yo estoy perdiendo el tiempo. Y agarro mi laptop y no me pongo a trabajar, pero me pongo a escribir algo de blog o a ver un programa, algo, no sé, algo, yo porque me siento que estoy perdiendo el tiempo, me siento que no estoy haciendo algo útil. 10 años atrás yo no pensaba así, yo quería que llegara el fin de semana para no trabajar y no hacer nada. Y eso para mí es una gran evolución, para mí como persona, porque de verdad te digo, yo hoy siento que soy, que estoy a 1000 años luz de la Adriana que yo era hace 15 años atrás, personal y profesionalmente. He aprendido muchísimo, me gusta lo que hago, quiero seguir haciéndolo y me gusta enseñarlo porque quiero que los que están empezando hoy en la tecnología, no solamente en Cuba, sino en la tecnología, que se sientan así de apasionados con lo que hacen. Hemos hablado de todo ese recorrido de la mujer profesional en tecnología desde una voz del testing, que es importante, no de concepto, sino desde alguien que lo vive, que transmite lo que vive, lo que siente y lo que es. Entonces eso es importante. Pero es también importante dejar en claro que esto es un programa donde transmitimos experiencia, transmitimos cosas para aprender. No es para asumir una filosofía extrema de parcializarse si hombre o si mujer. No se trata de eso, sino se trata de hablar todo y dejarlo en la mesa. Y como parte de este escenario maravilloso de host, es valioso destacar que nosotras somos dos mujeres y tenemos un colega hombre, yo lo coloco como, o sea, le digo de todo, pero es nuestro colega hombre favorito, porque además es importante mencionar que trabajar con hombres, colaborar con hombres y ser mujeres en la tecnología y colaborar con hombres de una manera que puedas hacer una sinergia adecuada, de respeto, de elevar la profesión, de con metas comunes, es muy importante reconocer que no siempre si mujeres trabajan con hombres vas a esperar a que los hombres te discriminen, porque uno trabaja con colegas hombres de una manera también súper genial, y Fran es un ejemplo de cómo es colaborar. Entonces, como este es nuestro colega hombre favorito, lo dejo para que haga esa despedida maravillosa con Adriana. Perfecto. Bueno, nada, antes de hacer la despedida, con redoble de tambores y todo, yo quiero hacer un comentario ya que trajiste eso que dijiste ahora de trabajar conmigo. Espérate, que tengo que hacerlo. Ay. Es curioso. Este equipo que nosotros tenemos, digo, para el mundo entero, surgió de las cosas y la vuelta que da la vida, ¿no? Espérate, si tengo que llorar, espérate. Me voy a quitar. No llores, esto para No, yo no lloro. La cosa es así, con Leti yo venía de hace tiempo, ¿viste? Interactuando en eventos que hemos hecho desde la academia. Siempre mi objetivo era atraer a Leti aquí al equipo, porque me gusta la forma en que trabaja, me siento, yo la sigo desde hace mucho tiempo y su contenido es bueno, su forma de explicar es buena, y yo quería que eso también aportara a la comunidad de Testeando Ya. En el caso de Adriana, es curioso. Adriana me escribe un día
nos ponemos a conversar y ahí a mí se me enciende la chispa porque ella me muestra su currículo, su página en LinkedIn y yo dije, ella tiene mucho potencial. Nunca había dado clase y yo siempre invierto el bichito ese a las personas. Adriana, ¿te gustaría? Bueno, porque ella sentía como que era más carga en su día a día, ¿no? Ya que tenía todo. Y hemos evolucionado. Yo siento como que somos un equipo súper sólido, que cuesta trabajo lograr eso, porque cuando hay 3 profesionales que tienen conocimiento, como que siempre hay un momento de tiranteo o algo. En el caso de nosotros no. Nos escuchamos los 3. Y eso es muy importante. Y no es porque yo sea hombre y usted sea mujer. Hemos aprendido a respetarnos. Y eso es lo que yo quiero que se transmita de este podcast. Los hombres que están en la tecnología hoy tienen que reconocer el trabajo de la mujer. Las mujeres son muy profesionales y en muchos casos, muchos casos, nos pueden enseñar. Por eso hicimos este podcast. Traímos a Adriana, que era nuestro ejemplo a seguir entre todos. ¿Viste? Mamá, jugá, profesional, escribe blog, da clases. El día de Adriana no tiene 24 horas, tiene como 48 o 71, no sé. Pero ella sabe repetir. O se inventó una máquina para clonarse en 4 o 5 y hay 10 Adriana por la casa dando vueltas. El secreto. O logró distribuirse. Y en el caso de Leti, también. Con Leticia hemos logrado una sinergia importantísima. Hemos logrado. Ella ha cambiado. Algún día hablaremos de esto en otro podcast. Sí. Ha evolucionado y ella misma lo reconoce. Y es bueno, ¿viste? Todos tenemos nuestras características. Y yo con mi paciencia y tal, he logrado que este equipo funcione y sé que este equipo va a hacer muchísimo. Y lo mejor que tiene es que son mujeres y que yo me siento súper orgulloso de trabajar con ustedes. Mi esposa también, que está por ahí, ella me ayuda en todo, me impulsa. Entonces, yo estoy rodeado de mujeres que siempre me han impulsado a continuar, porque muchas veces uno siente que no da más o que hay que tirar la toalla, y el lema que yo tengo en Testeando es no tirar la toalla. Siempre se puede más. Y la pregunta que le tiro hacia Adriana, las muchachas que empiezan ahora, que salen del mundo de la tecnología, siempre se puede más. Siempre se puede más. Siempre, así mismo. Entonces, nunca hay un límite. El límite te lo pones tú a lo personal. Si tú no te pones límites, no hay límite. Vamos a cerrar el programa hoy. Tenemos muchísimo para hablar. Estaríamos hablando el día entero, porque me imagino que Adriana tienes historias para contar que ni siquiera se han tocado aquí. Nosotros queremos hablar acá en el podcast de testing, siempre. Pero hablar de toda la evolución que ha tenido el rol. Ya no solamente de testing, sino de toda su evolución. Y los invitados que vienen van a estar buenos porque con todo el boom de la IA, de cómo se trabaja, cómo ha cambiado el trabajo del QA en estos tiempos, vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Así que quédense que va a estar bueno. Sigan a Adriana, sigan a Leticia, síganme a mí, sigan a Blog de Adriana en Calidad Sin Humo, sigan a Testeando Ya. Sigan que nosotros estamos trabajando en pos de ayudar a la comunidad y siempre tener un contenido de valor. Y bueno, gracias por este tiempo y nos vemos en el próximo capítulo de Voces del Testing.